Bueno, les comentaba que anduve fuera unos días y estuve recibiendo de Dios y al mismo tiempo compartiendo un poquito, por lo cual pues hoy quiero comentarles algo acerca de Jesús, un capítulo muy conocido y algunos versículos súper conocidos. En el libro de Mateo, por favor, vaya al capítulo 11. Esto es maravilloso. Bien, Mateo 11 es un capítulo muy conocido, pero voy a leer para empezar 3 versículos muy conocidos. El 28, 29 y 30 que dicen así: Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, gracias, Padre, por estas palabras tan maravillosas que tú pronunciaste, Señor, a la multitud que te escuchaba, Señor, porque con ellas podemos saber, Señor, que el estar contigo es algo que produce gozo, que es agradable, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esto es maravilloso lo que está hablando Jesús. Hay muchos lugares en donde la relación con Dios se convierte en algo muy pesado, en donde imponen reglas, estatutos y cosas como esas, ¿no? Y a veces dicen, no, hermano, porque los estatutos de la iglesia dicen que el reglamento 2639 dice, y puros reglamentos y puros estatutos, ¿no? Y se comienza a condicionar a la gente a vivir en un ritualismo religioso, y el cual si no lo haces, pues estás fuera de onda, ¿no? Pero realmente aquí Jesús está hablando a personas que están cansadas del peso de la religión, del peso de las denominaciones, del peso del estilo y estructuras de la iglesia. Estos, ¿se acuerdan que Jesús una vez le dijo a los fariseos: ustedes le ponen unas cargas a la gente tan pesadas, pero ustedes no son capaces ni de moverlas con un dedo? O sea, la relación con Dios se había convertido en algo tan pesado para la pobre gente que todos estaban condenados, porque nadie podía agradar a Dios. Estaba la ley, pero esa ley, los ancianos y las escuelas de pensamientos, que hemos hablado que había 2 escuelas de pensamiento principales para los judíos, una muy extremista, muy cerrada, y la otra un poco más liberal, pero ellos interpretaban los mandamientos a su luz, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo Dios solamente dice: acuérdate de guardar el día de reposo, y tan tan. Dice: ninguna obra harás, porque es santo para Dios ese día. Pero entonces las escuelas de interpretación dicen: bueno, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo? Y bueno, empiezan a agregar un chorro de cosas. No, si caminas más de 900 metros, lo cual Dios no lo dijo, ni dice en ningún lado, dice estás violando el Sabbat, ¿no? Si te quieres sonar la nariz, el pañuelo tiene que estar cosido a la túnica, porque si no, así, cosas ridículas, ¿no? Y no solo sobre ese mandamiento, sobre muchos mandamientos y estatutos de Dios comienza una interpretación de hombres, lo cual Dios ni dijo, y comienzan a ser muy pesada la relación con Dios. En la iglesia de hoy, de nuestros tiempos, también comenzamos a hacer muchas cosas, como agregar, que comienza a ser pesada la relación con Dios, ¿no? ¿Sí? Que la vestimenta, la vestimenta tiene que ser decorosa, ¿no? Siempre, ¿okay? Porque algunos dicen: bueno, la vestimenta no importa, bueno, entonces voy a ser un poquito más inmoral, ¿no? Enseñar un poquito más. Vamos, no se trata de eso. Ayer alguien dijo una frase, me va a salir tantito, muy padre. Dice: a la mujer le dice: ¿cómo se quiere vestir, hermana? ¿No? O sea, ¿cómo quiere ser?
admirada o deseada, ¿no? Entonces, muchas reglas que se imponen en la iglesia, ¿no? Muchas cosas que se imponen, que aquí se tiene que orar de esta manera, de rodillas, que tienes que venir de traje, si no, no eres bienvenido. Digo, si te gusta vestir de traje, pues qué padre, ¿no? Está bien eso, ¿no? Si no te gusta vestir de traje siempre y cuando sea decoroso, pues está bien, ¿no? Entonces, empiezan a poner cargas. Jesús está hablando a personas que están buscando a Dios sinceramente, pero la religión, las ordenanzas de la ley, de los fariseos, de los escribas, ya estaban tan pesadas que ser creyente se convertía en algo muy pesado. ¿Alguna vez ustedes han conocido un movimiento de esos? Que pertenecer a ese movimiento es algo tan pesado, o sea, porque hay miles de reglamentos, que no, que el cabello, que esto, que el otro, que el reglamento, que la mujer no puede usar pantalón, no, que la mujer no se puede maquillar, no, que no debes usar aretes, no, que esas canciones, no, que la batería es del diablo, y o sea, chorro de cosas, ¿no? Movimientos muy ritualistas en alguna forma. Entonces, muchas prohibiciones, muchas reglas. En algunos lugares, cuando te conviertes, te dan tu lista de las 1001 cosas que ahora ya no puedes hacer, porque eres cristiano. Digo, siempre debe existir el respeto a Dios, el honor a Dios, pero bueno, no tiene que ser así como que todos programados, porque si no Dios se ofende. Entonces, para ellos era imposible ya cumplir con todos los requerimientos de la ley, eran muchísimos y cada vez eran más pesados y cada vez más difícil cumplir, ¿no? Porque los dirigentes del movimiento religioso se empeñaban en hacer difícil la relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que ser de intimidad, tiene que ser de confianza, ¿ves? De amor. Entonces, cuando aparece Jesús y dice esas palabras, lo que está diciendo es: no es tan pesado servir a Dios. No es tan pesado, dice Jesús. Mi yugo es muy ligero. Y él sabe lo que él dice, ¿no? ¿Dónde trabajaba Jesús antes de comenzar con su ministerio? ¿En una carpintería? ¿Cómo se llamaba la carpintería? La brocha de oro, nah. ¿Cómo se llamaba la carpintería? El serrucho parlante, no. ¿Carpintería San José? Ok, ajá. El Tony sí la tiene. Carpintería San José, ¿te gusta ese? Bueno, Jesús trabajaba ahí y seguramente alguna vez fabricó un yugo. ¿Crees que haya fabricado alguna vez un yugo? Que alguien, era algún artículo que se usaba, ahora ya no se usa tanto, ¿no? Ya se usan tractores y cosas así, pero seguramente alguien fue a la carpintería San José y le dijo: quiero que me fabriques un yugo, por favor. Entonces, para fabricar el yugo, ¿qué tenía que hacer Jesús? Bueno, pues no lo podía hacer así al aventón. Y seguramente tendría que ver: oye, ¿puedo ver a los animales que van a usar este yugo? Entonces va a ver a los animales y le saca una medida aproximada para que el yugo les quede justito, bonito, ¿verdad? Sí, es como cuando te mandas a hacer un traje, pues te toman medidas y el traje tiene que quedar más o menos, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo de aquel que fue con el sastre y le pidió que le hiciera un traje. Total que le quedó el traje con una manga más larga, esta para acá, la pierna más corta, el cierre un poco chueco, todo, ¿no? Y entonces, cuando se lo probó con el sastre, le dijo: oye, está bien mal hecho. Dije: no, lo que pasa es que usted no lo sabe usar, señor. Le dice: mire cómo está esta manga. Dice: es que levante poquito así la mano, ¿verdad? Dice: sí, ya se ve mejor. Pero el cierre está chueco, voltee tantito la cadera, ¿sí? Ahí está, ya está mejor, sí. Pero ¿y esto que está más largo? A ver, muévase así tantito, ¿sí? Ahí está, ¿ya se ve bien? Sí. Y entonces sale caminando así, ¿no? Y le dice otro: mire ese pobre hombre, qué mal está. Dice: sí, pero qué traje tan chido trae. Eso era un chiste, ok, ya, se acabó. No me chistes el día de hoy. ¿Te acuerdas, Hugo? Así fue, ¿verdad? Así es de que Jesús va y dice: ¿sabes qué? Cuando está hablando de eso, dice: yo te voy a dar un yugo con una medida exacta a ti. Te voy a dar un yugo que no te pese demasiado, que no te quede grande, que no te quede chico, porque el servicio a Dios no debe pesar.
El servicio a Dios, hermano, se debe hacer ¿cómo? ¿Con qué? Con gozo. Con gozo. Si no, no es servicio, eso es algo impuesto, es algo por obligación. Si vienes así, tengo que llegar a las 8:30, chaval, ya no me gusta, mejor no lo hagas, ¿ves? Porque ese servicio no es de valor para Dios. Algo que no te pese, algo que produce gozo. ¿Por qué produce gozo? Porque se hace con amor. Porque se hace con amor. El yugo ha sido diseñado por el carpintero, que es Jesús, con mucho amor, para que no te pese y para que no te lastime. ¿Ok? A la medida exacta. Hay quienes sirven con un gran peso, pero Jesús dice, conmigo no es así. Cuando la carga se lleva con amor, se hace ligera. Por eso dice Jesús, ven a mí. Entonces, cuando dice ven a mí, quiere decir con esto a sus oyentes y les dice que no encontrarían el descanso que están buscando, escuchando a los que se llaman sabios o entendidos, fariseos y escribas, según el verso 25, sino que debían acercarse a Él. Dice, ustedes solamente van a encontrar el descanso de el servicio a Dios, el descanso de una religión pesada, el descanso de relacionarse con Dios por medio de obras, cuando vengan a mí. Solamente cuando vengan a mí van a encontrar ese descanso. Cristo es el único que conoce al Padre personalmente, ¿lo creen o no? Los religiosos no lo conocían personalmente, tenían una idea de quién era Dios. Por lo tanto, solo Cristo puede revelar lo que el Padre quiere. Hay quienes andan buscando al Padre por medio de otras situaciones, pero con estas palabras Cristo está extendiendo a sus oyentes una invitación para que se conviertan en discípulos, para que aprendan a relacionarse con Él en intimidad y de manera fácil. Qué bonito cuando te puedes relacionar con alguien fácilmente. La invitación al discípulo también incluye que tiene que tomar un yugo. Tiene que tomar un yugo. Entonces, cuando Jesús te llama, te dice, voy a poner un yugo sobre de ti, pero ¿sabes qué? No te va a pesar, no te va a lastimar, no te va a quedar chico, ni te va a dar grande, te va a quedar exacto porque lo tengo diseñado a tu medida. Entonces, incluye tomar el yugo. Y habla a aquellos que ya están trabajados. Cristo no habla de trabajo físico. Mucha gente saca esto de su contexto y dice, no, si ya estás trabajado, te sientes cansado y que no sé qué. No, eso no está hablando de un cansancio físico. Está hablando de un cansancio espiritual, de un cansancio religioso. Él está hablando del trabajo del alma. Dice, ¿hallarán descanso para qué? ¿Para sus cuerpos? No, ¿hallarán descanso para qué? Para su alma. Hallarán descanso para su alma. Lo que está hablando es del trabajo del alma y de la mente, que es el que más pesa, el que más preocupa, el que más abate al ser humano. El cansancio físico se quita, hermano. Vas, te acuestas, ¿verdad? Luego te echas un baño, te tomas un Red Bull y ya. De volada, a darle, ¿sí o no? A que les da risa porque sí se los toma. ¿Ok? El cansancio físico es fácil quitarlo. Descansas y ya. Pero el cansancio del alma, el cansancio mental es muy difícil. Así es de que esta invitación de Cristo es bien revolucionario. Es un concepto que en las mentes de quienes nos están escuchando de aquel tiempo, de toda la religión de aquel tiempo, cuando Jesús dice esto, se quedan acá, wow, ¿de qué está hablando? O sea, de que nos va a dar descanso de esto. El judío quería cumplir con la ley de Dios. No era así como que, ay, no tengo ganas. Ellos hacían todo lo posible para cumplir con la ley de Dios, pero se había convertido en algo tan ritualista y tan difícil que pobrecitos terminaban frustrados porque nadie podía complacer a Dios según la interpretación del hombre. Se había convertido en una carga muy pesada porque estaban intentando relacionarse con Dios y obtener la vida eterna por medio de ¿qué? De obras. Dime, ¿qué hiciste tú para tener la vida eterna? ¿Qué hiciste tú para ser salvo? La verdad, dime, ¿qué hiciste?
aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso no es tan difícil, ¿o sí? Pero tiene que ser una decisión consciente y verdadera, ¿ves? No nomás una oración dientes para afuera. Mucha gente cree que alguien se convirtió porque hizo una oración dientes para afuera, ¿no? Tiene que haber una convicción en el corazón. Tiene que haber en la mente la seguridad de lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces, estos están cargados de religión. Toda la gente lleva muchas cargas. Ya se llevaron tu moto, hijo. Toda la gente lleva muchas cargas pesadas, pero la carga más pesada de toda es tratar de relacionarse con Dios a través de obras, sin la gracia de Dios, sin el sacrificio de Jesús. Y además de las cargas comunes, todos los seres humanos llevamos cargas religiosas, porque así lo hacían en aquel entonces. Los religiosos de aquel tiempo ponían carga pesada sobre los creyentes. Una religión. La gente estaba cargada con tantas exigencias de los rabinos que necesitarían más de una vida para aprender todos los requisitos de estas exigencias. Si tú ves el Mishnah, o las tradiciones y costumbres de los ancianos, son libros grandísimos que se han ido agregando. Si tú vas a la Iglesia Católica y ves todos los libros que se han agregado además de la Biblia, ¿cuántos son? Cientos y cientos y cientos de libros, que necesitarías toda una vida tan siquiera para leerlos. Cosas que Dios nunca dijo, cosas que Jesús nunca pidió, pero que el hombre empieza a interpretar y a poner exigencias sobre la gente, y en vez de darle descanso, cada día los van doblando más y los van doblando más, y cuando ves entrar a los cristianos por allá, entran casi así agachados, así, de que les pesa. Cuando la relación con Dios tiene que ser algo hermoso, que produce amor y que produce gozo. La gente estaba muy cargada de todo eso, y en vez de dar descanso al alma de quienes ya llevaban una pesada carga, para empezar llevábamos la carga del pecado, ¿no? Y todavía encima de eso le ponen todas esas exigencias, y solo servían para acabar con la poca vida espiritual de quien buscaba tenerla, y lo único que hacían era alejarlos de Dios. Cuidado, hermano, que tú vayas a ser uno de esos que anda alejando a la gente de Dios, ¿ves? Porque a veces sentimos que somos así como la última, ¿cómo dicen? La última Coca-Cola en el Estadio Azteca, en final Chivas América, y queremos reprender a todo mundo porque no es como nosotros, y andamos ahí de reprendedores y de exhortadores, y lo único que pedimos es religión, costumbres externas. Queremos ver a la gente de una manera externa. Y eso no es, ¿ves? Cuidado con que tú andes alejando a la gente de Dios por imponerle cargas. Por imponerle cargas. Mucha gente se aleja porque le ponen pesadas cargas en las iglesias. Que porque tienes que venir así, que porque aquí esto no, que porque aquí esto sí, que no, que si no hablas así, que tienes que hacer esto, otro, que el otro, o sea, 1000 cosas. Y entonces empiezan a sentir una pesada carga en sus vidas, que dicen, qué difícil eso de relacionarse con Dios, man. Está difícil, está súper difícil. Y dice Jesús, pues no es tan difícil. La gente de ese entonces procuraba cumplir con las exigencias y se quejaba por la carga, mientras otros muchos abandonaban por completo la religión, perdiendo toda esperanza. ¿Cómo sucede ahora? ¿Ves? Cuando ponemos a un Dios inalcanzable, cerrado, al cual puedes alcanzar únicamente a través de rituales y de obras externas. ¿Qué quiere Dios de ti? Quiere tu corazón, quiere una entrega total, pero sin que sea algo que te pese, ¿no? Imagínate si tú estás enamorado de alguien y la relación, en lugar de ser una relación tan bonita, es algo que te pesa. ¿Sería una buena relación esa? ¿O no? Pues claro que no. Así es de que toda esta gente se quedaba fuera del amor de Dios,
porque no era más que por exigencias, más que era por obras, puro bibliazo, puro bibliazo, así los traían a puro bibliazo acá, pum, pum. Pura condenación. Y digo, no es que yo quiera predicar que la supergracia y todo ese rollo, ¿no? O sea, pero hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo, siempre y cuando todo esté dentro de los parámetros de la moralidad. ¿Sí me entiende? ¿Qué? No es así tan difícil, ¿no? Lo demás es externo nada más. Jesús quiere cambiar esto. Quería dar descanso a la gente que buscaba a Dios. Y luego dice, yo les voy a hacer descansar. ¿Qué entendemos como descanso? Bueno, pues una suspensión del trabajo de manera temporal, ¿no? Me voy a tomar un descanso, dicen. Bueno, ahora ya somos más gabachos, decimos, no, voy a tomar un break. ¿Ok? Me voy a tomar un descanso. Pero un descanso no es inactividad permanente, hablando del trabajo físico, es un pequeño descanso, algo que interrumpes momentáneamente. Pero realmente estamos hablando ahora de un descanso espiritual. Yo no sé de qué corriente vengas, ojalá y todos hayan estado aquí desde un principio. Conozco a muchos de hace muchos años, pero no sé qué corriente vengas, pero en algunas corrientes, porque no es la única corriente que conozco, yo he estado en otros lugares donde eran puras exigencias, puros rituales, pero gacho, pero tremendo. Entonces, Jesús está hablando de un descanso espiritual. Hay quien piensa que puede agradar a Dios y ganar la salvación por el hecho de soportar cargas, por el hecho de soportar añadidos de los hombres. Y todos esos añadidos se llegan a ser tan poderosos que llegan a pesar las denominaciones y sus estatutos más que la misma Biblia. Wow. ¿Sí? Yo conozco iglesias que defienden tanto sus estatutos más que la Biblia, ¿no? Su estilo y sus ordenanzas más que la misma Biblia. Eso son añadiduras de hombre, todo. Dios nunca dijo que hiciéramos denominaciones, ¿o sí? Lo interesante es que a la muerte de Jesús, unos cuantos años después de la muerte de Jesús, ya había como 10, 12 corrientes diferentes de cristianismo. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo sucede que la gente se desvía y comienza a hacer lo que no dice la Biblia? ¿Cómo es que sucede? ¿Sabe cómo sucede? Por la mala interpretación de los hombres, por la mala interpretación de los dirigentes religiosos, que interpretan conforme a su luz y fuera de contexto. Y entonces comenzamos a tener una bola de porciones tergiversadas de la Biblia que realmente no quieren decir nada de eso y nos las aplicamos como algo que pesa mucho. Entonces, quien trate de relacionarse con Dios por lo que yo hago y no hago, está regando el tepache, ¿ok? Nomás se lo digo así. Y esto no es un permiso para que seas libertino, ¿no? O inmoral, ¿sí? Pero tu relación con Dios no depende de lo que haces y no haces. La mayoría de la gente se considera cristiano porque yo no bailo, porque yo no voy al cine. ¿Y eso te hace cristiano? Tú dime eso. ¿Eso te hace cristiano? Entonces, ¿un cristiano que va al cine es peor cristiano que uno que no va? ¿O sí? Tienen cara de duda, hermanos, ¿eh? Tienen cara de duda algunos. Ay, no la vayamos a regar, ¿qué decimos? Qué triste es. El pastor Chuck Smith, que es fundador de este movimiento, contaba en uno de sus libros que él no había ido nunca al cine porque le enseñaron que era pecado. No te vayas a ir al cine porque te condenas. Entonces,
Él, como quería agradar a Dios, nunca fue al cine, pero en su corazón siempre existió el deseo de ir al cine. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y un día su deseo le ganó. ¿Y sabes qué hizo? Sin que nadie supiera, se fue al cine y vio una película de Tintán, por cierto, el rey del barrio. Es buenísima esa película, se la recomiendo. Nada te creas. Bueno, el caso es que él va al cine y cuando sale del cine, hermano, y vuelve a la realidad de que el cine es pecado, se sintió el cristiano más mugroso y apestoso de todo el mundo. Así de grueso, porque le enseñaron a relacionarse con Dios en base a llevar cargas pesadas. Y luego, ¿se acuerdan que hace poco hicimos una rifa aquí todos, no? Dice que hicieron una rifa ahí en su iglesia, de una botella grande así llena de dulces y cosas, y entonces en el grupo de jóvenes, y él dijo, yo me la voy a ganar, estoy seguro que yo me la voy a ganar porque yo no fumo, yo no tomo, yo no voy al cine. Abusados, no les estoy diciendo que se pueden ir de borrachotes ni nada de eso, ¿ok? Porque luego dicen, el pastor dijo que nos podemos ir a los bailes. Yo nunca les dije eso, ¿ok? Pero él cree que porque él es un niño obediente que no va al cine, que se relaciona con Dios por medio de obras, dice, yo me la voy a ganar, segurísimo, porque todos los demás, yo los conozco, son bien tremenditos. Y cuando se hace la rifa, cuando se da el resultado, resulta que se la ganó uno de los más traviesos de todos, de los más reventados. Entonces él termina frustrado con Dios porque dice, ¿qué onda con Dios? ¿Por qué se la ganó el Bobby si es bien? ¿Por qué se la ganó el Rodo? Se la merecía más Paco. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Terminas frustrado con Dios, porque tú crees que Dios está viendo lo que haces y lo que no haces. Así no es la onda. No han entendido que el yugo de Cristo, aquellos que se quieren relacionar con Dios de esa manera, no han entendido que el yugo de Cristo es fácil de llevar y que su carga es ¿qué? Ligera. ¿Ok? Pero nos empeñamos en hacer de Cristo algo complicado y difícil. ¿Creen que Jesús era difícil relacionarse con él? No, Jesús, con uno y con otro, con fariseos, con escribas, con niños, de todo. Con todo el mundo se relacionaba inmediatamente. No había que hacer tanto rollo, ¿no? Ahora a veces para hacer una cita con el apóstol está cañón. ¿Sí? Hablas de una iglesia, quisiera tener una cita con el apóstol. Para empezar, no es pastor, es apóstol, ¿no? Con el apóstol. A ver, ¿cuál es su nombre? No, pues, para el 2019 a las 3 de la mañana. Wow, qué impresionante, ¿no? Y dice Cristo, lleven mi yugo. Significa, van a ir sobre mi dirección. Y eso significa practicar la manera de vivir de Cristo, aplicar su palabra a la vida diaria. El yugo, ya como dijimos, era un instrumento que tenía como propósito ¿qué? Facilitar el trabajo en unidad de dos animales. ¿Para qué sirve un yugo? Para agarrar a dos bueyes, los pone juntos, y eso va a hacer que su trabajo sea más fácil de hacer para ellos. Dos animales. Desde en tiempos muy antiguos el yugo se transformó en símbolo de sumisión, especialmente ante un conquistador. Dicen, están bajo yugo de tal, ¿verdad? Nación, o están bajo yugo de tal persona. Pero si te ha conquistado Cristo, entonces tienes que estar bajo su yugo. Si no te ha conquistado Cristo, tú sigues luchando, todavía no eres conquistado, sigues luchando
por relacionarte con Dios en base a obras, a santidad externa, a una apariencia. El propósito del yugo no era hacer más pesado el trabajo de los animales, sino más liviano, no más difícil, sino más fácil de llevar. Entonces, de ese modo se entiende con mucha claridad el sentido que le da la palabra yugo. Cuando Cristo habla de yugo, está hablando de una manera diferente de vivir, es decir, que la sumisión voluntaria a Dios, a Cristo, a vivir unidos a Él y trabajar en esfuerzo con Él, resulta en algo liviano. No es en tu fuerza, es en la fuerza del Espíritu. Entonces Jesús habla de quitar cargas, dice: yo te voy a quitar todo ese rollo que te han metido encima, de que relacionarse con Dios tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que tienes que hacer aquí, que tienes que hacer allá. Dice: es muy fácil. Déjame dirigirte yo. Te voy a poner un yugo encima. Los campesinos en aquella cultura entrenaban a los animales de esta manera: ponían un animal con experiencia junto a uno sin experiencia. Un animal que ya sabía hacer el trabajo con uno que no sabía hacer el trabajo, entonces los ponen juntos bajo el mismo yugo, y obviamente el que ya es fuerte y ya ha hecho el trabajo, él comienza a hacer su trabajo, y el otro, ¿qué crees que tiene que hacer? Nomás ir caminando junto de él. No hace nada más que eso. Y dice Cristo: es igual, ¿ves? Conmigo. Yo voy aquí, yo hago todo el trabajo, yo hago todo lo pesado, porque yo sé cómo hacerlo, porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo tengo el poder de abrir y cerrar puertas, porque yo tengo el poder de hacer todo. ¿Y tú sabes qué vas a hacer? No, tú vas a ir haciendo obras y todo mientras yo voy caminando. No, dice: mientras yo voy caminando, tú vas a ir conmigo, juntito, caminando, de la mano, así. Tú nomás vas a ir viendo qué hago yo. Yo hago todo. No necesitas hacer toda esa bola de cosas que te enseñaron a hacer. El yugo obviamente se le apretaba más al animal que era ya experimentado para que se lleve toda la carga. El animal más joven o sin experiencia solamente tenía que caminar junto al que llevaba la carga, es decir, su carga era ligera. El propósito era solamente adiestrarlo sin que cargara. ¡Wow! Así que Jesús dice: yo voy caminando a tu lado, yo llevo las cargas, tú solamente déjate guiar. Pero nos gusta decirle: Nel, yo te voy a seguir, pero voy a llevar 3 costales de piedra acá cargando en el camino, que me vayan doblando cada vez más, se me haga más difícil seguirte, y de repente voy a sacar unas cuantas piedras del costal y le voy a aventar a 2, 3 también. Dice Jesús: no, así no. Tienes que aligerarte, tienes que ir soltando todo lo que estorba para que camines conmigo. Cuando vas de viaje, mientras más ligera sea tu maleta, te la pasas más chido. Mujeres, por favor, aprendan eso. Se llevan hasta el perico y quién sabe qué tanta cosa. Van de vacaciones a la playa y llevan plancha. ¿Para qué llevan plancha? Además, ya casi en todos los hoteles hay planchita así chiquita. No funciona tan bien, pero hay planchita. Bueno, y luego Jesús dice: ¿qué les qué? Porque mi yugo es fácil de llevar, mi carga ligera. Y luego, ¿él es qué? Manso y humilde. Me encanta eso. Ese es el calificativo que Jesús se pone a sí mismo. ¿Ves? Él se califica de esa manera. ¿Cómo te calificas tú? ¿Manso y humilde? ¿Aquí hay alguien que sea manso y humilde? Deberíamos todos ser mansos y humildes, ¿no? ¿Sí o no? Pero somos agresivos y soberbios, la mayoría. Manso y humilde. Y la palabra que usa para manso y humilde es praus. Y praus quiere decir suave, manso. Un animal doméstico, por ejemplo, que está bien enseñado, podría llamarse un praus, alguien que es sumiso, que es inofensivo, que no es capaz de agredir a nadie ni hacer daño.
que es manso, y que solo desea el bien para los demás. No ataca nunca. No ataca nunca. ¿Qué tal eres tú para atacar? ¿Chido? ¿Sí? ¿Avientas de repente 2, 3 indirectas acá? ¿O no? ¿Sí o no? Y cuando hablas hasta se oye así. Sí. Acá bien venenoso, ¿no? Y todo lo que hablas, acá veneno. Eso no es ser manso, hermano. O sea, manso no tiene que ver con que no seas una persona que golpea o algo así, ¿no? Manso es un estado interior, o sea, una dependencia total de Dios. Y eso te lleva a ser humilde. Entonces Jesús dice 2 cosas de él: yo soy manso, o sea, no soy capaz de agredir a nadie, no soy capaz de atacar a nadie, ni físicamente, ni verbalmente, ni emocionalmente. Wow. ¿Cuántos somos así aquí? Qué difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque sí, somos bien tremenditos todos. El que es humilde tiene que depender por completo de Dios. Eso es, y coloca todos sus deseos y todas sus necesidades y las necesidades de los demás por encima de las suyas. Eso es ser manso y humilde. Primero tú, luego tú, luego tú, y si hay chance, después yo. ¿Están de acuerdo? Si todos pensáramos así, sería un mundo feliz, de verdad. O sea, si todos pensáramos, no, primero tú, hermano, tú primero. Pero bueno, nuestra naturaleza es diferente, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, que esa es la naturaleza, ¿no? O sea, pon a 2 niños solos, de unos 5 años, por decir algo, en una habitación y les pones un juguete nuevo, bonito, y no les dices nada, nomás los sueltas allá los dos. ¿Qué crees que van a hacer? Van a terminar aventándose un tiro, lo más seguro, de verdad. Lleva a los niños a un parque donde hay columpios y después de un viaje de 2 horas en una camioneta encerrados, y suéltalos en un parque en los columpios. ¿Qué crees que van a hacer? Van a ir corriendo todos a los columpios y todos van a ir gritando, yo mano, ¿verdad? Si así dicen, no, yo mano, y luego dice, yo anticutimano, y que no sé qué tantas cosas inventan para ser el primero, ¿no? Queremos ser los primeros. Jesús dice, no, aquí la onda es al revés, ¿ves? Quienes son discípulos de Cristo o se dicen cristianos deben de ser mansos y humildes también. Los cristianos que no han aprendido a ser mansos y humildes no están yendo a la escuela de Cristo, están yendo a la escuela de algún pastor o de alguna denominación. ¿Sí o no? Luego por ahí existen dichos tan tontos como es el pastor son las ovejas. No, las ovejas tienen que ser como Cristo, no como el pastor. Sí. Para empezar, yo soy más guapo que todos ustedes, y es difícil. No se crean, ¿no? Acompáñame a una porción súper conocida, pero que esto debe de quedar en nuestro corazón, por favor. Filipenses, capítulo 2. Esta es una porción que todos conocemos perfectamente bien, pero que debería ser algo que debería estar grabado en nuestro corazón y quedarse ahí para siempre. Es Pablo hablándole a una iglesia, dice, oye, qué bonito que Pablo le habla a la iglesia de esta manera, ¿no? Dice, ya estoy gozoso, pero podrían completar mi gozo. Él es un apóstol, él es alguien que ha trabajado para la obra de Cristo, que está sembrando, que ha pasado por cárceles, que ha pasado de todo, y dice, completen mi gozo. Y el libro de Filipenses se podría llamar el gozo de vivir en Cristo, ¿ok? Dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso es importante. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a sí mismo. Y todos decimos amén, ¿verdad? Ajá. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y después viene el ejemplo máximo de humildad, servicio y mansedumbre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte, hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la escuela de Cristo. ¿Okay? Este es el instituto bíblico Cristo, el verdadero instituto bíblico. Cualquier instituto bíblico debería enseñar esto. No tanta teología y todos esos rollos, y que no, que aquí la palabra es quién sabe qué, y que porque guay. Nomás deberían enseñar. Aprende a ser manso y humilde. Aprende a morirte a ti mismo. Aprende a amar a los demás como te amas a ti mismo. Ese es el instituto bíblico de Dios. Ajá. No es que ya sé hebreo, que ya sé griego, que porque la etimología y que hermenéutica ¿y qué tal andas de humildad y mansedumbre, hermano? ¿Qué tal andas de humildad y mansedumbre? ¿Crees que a Dios le va a impresionar tu teología? Los teólogos luego andan en puros rollos bien locos ahí, que hasta Dios ha de decir, ¿de dónde sacó este mono eso? Las denominaciones dan por lo mismo, pura carga. Dice Dios, yo no necesito tantos eruditos, necesito gente con un corazón manso y humilde. Esa es la escuela de Cristo. Y luego dice Jesús, si tú haces eso, después de todo este rollo que hemos hablado, que dice, vas a encontrar ¿qué? Descanso. Wow. Descanso. Ese es el resultado de unirse al yugo de Cristo. Ese es el resultado de ir a la escuela de Cristo. Descanso. ¿Para qué? Para tu alma, hermano. Para tu vida espiritual. No es tan complicado. No es tan complicado. La queremos complicar mucho, y sobre todo los líderes de las iglesias, los pastores, la quieren hacer muy complicada la cosa, ¿no? No es tanto. Te complican mucho, ¿no? Dice, si alguno lo llamó Cristo estando casado o soltero, dice, ¿qué? Quédese así, ¿no? Hay algunas iglesias que te llaman Cristo y después el pastor, hermano, usted tiene tatuajes. No, hermano, tiene que quitárselos, ya existe tecnología de rayo láser para que se quite los tatuajes. Espérate, pues así me llamó Cristo, así quédate ya. Ajá. Eso no quiere decir estaciónate ahí y sigue tu vida igual. No, o sea, Cristo te ama. ¿A poco crees que Cristo no sabe quién eres? Pues claro que sabe. Ese es el resultado de unirte a Cristo. Ajá. ¿Cómo es? Fácil. Y la palabra es algo útil, bueno, agradable, algo que encaja a la perfección. Es un yugo perfecto. Así debe ser la vida de Cristo. Fácil de llevar. La vida en Cristo, fácil de llevar. Ligera mi carga. El que ama verdaderamente a Cristo, fíjate bien lo que te voy a decir, el que ama verdaderamente a Cristo se deleita en hacer su voluntad. Porque dice, transformados mediante la renovación de su mente, ¿para qué? Para que entiendas la voluntad de Dios como perfecta y agradable. Entonces, quien ama realmente a Cristo, todo lo que Dios le pide lo va a encontrar agradable. Como cuando estás enamorado de alguien, ¿no? Todo lo que te pides, qué chido. Y lo haces. ¿Me compras esto? Sí, vamos. ¿Verdad? ¿Me llevas aquí? Sí, vamos. ¿Poco no? Así debe ser con Cristo también. Los que toman el yugo de sumisión a Cristo, los que aprenden en la escuela, van a encontrar descanso para el alma, como Él lo ha prometido. La pesada carga de la religión se desaparece, hermano, ¿ves? Se desaparece por completo. Si tu servicio te pesa, si tu relación con Dios te pesa, no es el yugo de Jesús, no es el yugo que Jesús hizo para ti, ¿ok?
Quizás no has aprendido sumisión o no has entendido qué es el yugo de Cristo. Si te está siendo pesado, agarraste otro yugo que no era el tuyo. Porque la vida en Cristo debe ser una vida de reposo. ¿Puede haber problemas en la vida diaria? ¿Sí o no? ¿Todos tenemos problemas en la vida diaria? ¿Sí o no? Sí, todos tenemos. Pero también debe de haber una confianza continua en Cristo que te produce descanso en medio de cada situación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si no estás descansando en la vida diaria, en esas situaciones, es que aún no traes puesto el yugo. El descanso que Jesús ofrece no es ausencia de problemas, ¿ok? Muchos predican eso. No, conviértete en cristiano y vas a ver que te va a ir muy bien. ¿Te acuerdas de doña Panchita? Se hizo cristiana y ya ahora hasta millonaria es. No, así no es la onda. Lo que promete Jesús es que estará a tu lado en cada situación. Nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Cristo. Nuestra debilidad está unida a su fuerza, nuestra ignorancia a su sabiduría y nuestra fragilidad a su poder. ¿Ok? Así que no debemos mirarnos a nosotros mismos ni depender de nosotros mismos, sino mirar siempre a Cristo y pensar en su amor y en la perfección de su carácter, dependiendo enteramente de Él. Es así como encontramos el descanso, la paz y el gozo. Otros no solo están cansados de la carga que produce la religión, sino de la carga que produce la vida y sus problemas. No hay nadie que no necesite el descanso. La gente anda buscando descanso en muchas formas, en diferentes vacaciones, dormir más de lo acostumbrado, o tomarse un año sabático, ¿no? Que eso pues ya ni existe ahorita eso, ¿no? Pero pues, estaría chido. ¿Me pagan un año sabático en Europa? Qué malas ovejas son ustedes, qué mala onda. Hay mucha gente que se está afanando día a día y noche trabajando para acumular dinero. ¿Y sabe cuál es el propósito? Porque cuando ya esté viejo quiero descansar. Sorpresa, ¿qué crees? No vas a descansar hasta que te mueras. Ese es cuando ya viene el descanso. ¿Se acuerdan aquel hombre que decía: alma mía, muchos tienes bienes guardados y voy a hacer más grandes los graneros, voy a tirar estos porque ya tengo mucho y los voy a guardar ahí en unos nuevos graneros porque tengo un chorro y me voy a dedicar a tirarme ahí en mi silla de playa rascándome la panza con un coco con ginebra, ¿verdad? Bien chido, me la voy a pasar chido, ya hice mucho, ya trabajé, es mi tiempo de descansar. ¿Y qué crees? Que llega un ángel y dice: ¿de veras? ¿Qué crees? Hoy vienen por ti. Se acabaron sus planes. Dice en Lucas, terminando esta escritura, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y como dijo nuestro querido amigo Napoleón, que dijo: nada te llevarás cuando te vayas. ¿Sí o no? ¿Todos se la saben esa? Va, una, dos. Hay mucha gente que es capaz hasta de dejar a sus familias para irse a vivir a otro país buscando mejor vida, acumular dinero para el futuro. Y son capaces de abandonar todo. Muchas familias desintegradas por completo porque el marido anda por allá y la familia por acá porque anda juntando dólares. Y resulta que luego ya ni regresa, de allá se agarra una gringa y ya, se acabó. Toda la gente se afana por trabajo para descansar en el futuro. Así no es. Jesús ofrece un trabajo que se puede adquirir en forma gratis. Y dice: vengan a mí todos, porque yo les ofrezco descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados. Esta es una promesa de Jesús. Dios nunca falta a sus promesas, nunca dejará de cumplir su palabra. Y esta promesa, encontramos que el único lugar donde puedes tener descanso espiritual, mental y hasta físico, ¿es en dónde? En Jesús. Es en Jesús. El descanso no viene por medio de un credo,
El descanso no viene por medio de una religión, ni por una denominación, solo es por medio de Jesús. ¿Okay? El encuentro personal y sincero con Cristo es donde se encuentra la paz, donde se encuentra el descanso del alma. Es fácil, estamos unidos a Él en el mismo yugo, pero sin llevar carga. La carga la lleva Él. ¿Ok? Sí, estamos entendiendo, tenemos que ponerlo en práctica. Hay cargas que Jesús ya se llevó y ni nos dimos cuenta. ¿Cuánto cuestas eso? ¿Sabes que Jesús se ha llevado muchas cargas y ni cuenta te daste? Lo primero que se llevó fue la carga del pecado, la inseguridad de saber a dónde vas cuando te llamen. ¿Cuántos van a ir al cielo? Amén. ¿Les preocupa morirse? No, ahí está, la primera carga se fue. ¿Qué? Jesús nos libra de temores en momentos difíciles, pero el descanso viene con la entrega. Así que estar unido a Jesús es una bendición de gran valor. En ocasiones decimos, sí, todo eso está bien. Y decimos, es que yo ya lo he intentado, leo la Biblia, voy a la iglesia, sirvo en un ministerio, estoy tratando de ser mejor, de ser menos pesimista, un poquito más agradable, y me siento todavía pesado, cansado, no encuentro alivio. Y aunque Jesús dice que no te quitará todos los problemas, pero sí dice que encontrarás descanso. Entonces es posible que no nos hayamos rendido por completo al yugo de Jesús, que todo lo que hacemos, lo hacemos por mera religión, para sentirnos bien con nosotros mismos y con Dios, porque ya fui el domingo a la iglesia, me la pasé 20 minutos parado haciéndole así. Ya Dios debió ver eso y ya estoy chido con Él. No importa que saliendo vuelva a lo mismo. Entonces Jesús dice, vengan a mí, pero es fácil también, ya voy a terminar, no se me espere, es fácil también estar en el lugar equivocado, tocando a la puerta equivocada, y cuando eso sucede, ¿nunca te has equivocado de puerta? Yo sí, que llegas acá y, bueno, me he metido hasta en puertas que no son a veces, ya me ha pasado varias veces. Bueno, pues lo que tienes que hacer cuando te equivocas de puerta, ¿qué es? Pues cambiar a la puerta correcta, ¿no? Dirigirte al lugar exacto. Y esto no es que no hayas intentado. Hay gente que tiene años intentando tener un descanso, hay gente que tiene años intentando librarse del pasado, de sus viejos hábitos, de su mal carácter, de la mentira, del chisme, de la deshonestidad, de los vicios, chicles, palomitas, everybody, ¿ok? Y Jesús dice que si vamos a Él, Él nos va a dar descanso. ¿Alguien se siente cansado aquí o todos están bien chidos, ligeritos así? Como el caballo ese que ligerito como el rayo, era mi amigo más fiel. ¿Se sienten ligeritos o pesados? ¿Cómo se sienten? Ay, qué pesado, qué pesado. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Pesados, ligeros? Hay ciertas situaciones con las que hemos luchado día con día y no nos dejan descansar, que nos roban el gozo, que nos quitan la paz a la que Dios nos ha llamado. Nos abatimos por ciertas cosas. Tenemos entonces que ir a Jesús cuando estamos junto a Él. Y cuando ya estemos delante de Jesús, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Mostrarte victorioso, triunfador, y así que Jesús te vea que si eres chido. Que diga Jesús, wow, qué bueno que viniste, necesitaba alguien como tú, así de chidote, sí, firme, con templanza, sí, guapo. No, cuando estés delante de Jesús, tienes que ser muy sincero y debes de admitir que tienes secretos escondidos en lo más profundo de tu corazón, que hay cosas que te roban la paz, que hay cosas que no te dejan descansar y que has andado huyendo de todo eso y que no lo has querido enfrentar de una manera real y sincera, que nomás le andas jugando al monje, que le andas jugando al engabanado. ¿Sí? No tenemos que escondernos en un encuentro con Jesús. Al contrario, debemos de ser muy sinceros porque Él se puede llevar esa carga, como se ha llevado muchas. No debemos guardar apariencias delante de Él.
debemos de estar ligeros. No debemos decirle, no, me siento muy bien acá. ¿Sí? ¿Cuántas veces no saludas a alguien que sabes que trae problemas y, ¿cómo está? Muy bien, hermano, muy bien. Debemos de ser sinceros, ¿sabes qué? Sí, estoy abatido, estoy cansado, me siento pesado. Entonces, Jesús está esperando que tú le pidas ayuda, pero necesitas ser sincero, que admitas tus fracasos, tus temores, tus pecados, porque Él quiere darte descanso. Entonces tienes que entregar el costal, como dije, que vienes cargando desde hace tiempo, y ya cuando lo hayas entregado el costal, ya no te puedes regresar por él, para nada, ¿ves? Porque algunos entregamos el costal, nos regresamos para sacar unas cuantas piedras y roquear a unos cuantos más, antes de que Jesús nos quite las cargas. Entonces, el descanso no se encuentra en vacaciones, no es un lugar especial, no es un spa. Todo eso es momentáneo y pasajero. El descanso eterno se encuentra únicamente en Jesucristo. Cuando estamos unidos a Cristo, Él nos ayuda a atravesar por encima de todas las olas, cualquier situación, por difícil que parezca. Si estamos unidos a Él, Él nos mantiene estables en la vida diaria. Así que una vez que Él ha tomado el volante de nuestras vidas, por favor, siéntate tranquilo y disfruta del viaje. Ya no le vayas diciendo, vas muy rápido, cuidado, bájale, aguas un tope, se te está pegando mucho ese, traes las luces apagadas. Tú siéntate ahí y disfruta del viaje, en automático. Hace mucho tiempo les leí un memorándum de un libro muy famoso de un hombre, un escritor famoso que se llama Ocmandino. ¿Sí lo conocen? ¿No? Yo le enseñé sus primeras letras. Aprendió bien. Ponte de pie. Con esto vamos a terminar. Y esta porción de ese libro, que no es la Biblia, se llama El Memorándum de Dios. Seguramente algunos lo han leído, pero si no lo has leído, te voy a leer esta porción porque es muy interesante. Es una carta que Dios le manda a cada uno a su corazón. ¿Sí? Haz de cuenta que la abres así. ¿Se acuerdan aquella canción que decía, oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Esta es carta de Dios. ¿Sí? Carta de Dios para ustedes. Ponte serio, escucha lo que Dios tiene para ti. Dice, hola, soy Dios. Hoy estaré manejando todos tus problemas. Y por favor, recuerda que no necesito tu ayuda. No intentes resolver ninguna situación que enfrentes el día de hoy. Te pido amablemente que lo dejes en mis manos y yo me encargaré del asunto, en mi tiempo, no en el tuyo. Y una vez que lo dejes en mis manos, no intentes recuperarlo. Eso solamente haría que se retrase la solución. Si crees que tú lo puedes resolver, solo te pido que antes lo consultes conmigo, para que tomes la mejor decisión. No te preocupes tanto, no hay razón para perder el sueño. Me puedes contactar en cualquier momento, estoy disponible. Sé feliz con lo que tienes. Carta de Dios, Salmo 121. El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, y luego se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Amén.
Wow, entonces no te quita eso toda angustia, toda carga, todo peso. Jehová te cuidará desde ahora y para siempre en tu entrada y tu salida. Y dice, ¿sabes qué? Yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo hice el universo. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Wow. ¿Habrá un problema más grande que Dios? No, el problema, ¿sabes cuál es? La duda en tu corazón. El temor. Dios dice, entrégame todo, yo voy a controlar todo, ¿ok? ¿Sí? Y por favor, no te metas, porque siempre regas el tepache. Déjame hacerlo a mí, ¿sí? Es gratis, ¿ok? Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y porque tú estás interesado, Señor, en mi vida, porque tú estás interesado en mis problemas, Señor, porque tú me pides, Señor, que entre en tu gozo, que entre en la paz, en el descanso que tú ofreces, Señor, porque tu yugo es fácil de llevar y tu carga es ligera, Señor, porque todo está hecho ya, porque el Maestro está a mi lado. El Señor de señores va caminando conmigo y me dice, entrégame todas tus cargas, entrégame todas tus cargas, ¿sí? Hermano, te voy a pedir así de todo corazón, que si hay algo que te está pesando ahorita, que si está cargando tu vida, sea lo que sea. Hablamos de religión, pero también hablamos de problemas, hablamos de estorbos, de situaciones que nos angustian. Si hay algo que te está cargando ahorita, aquí vamos a venir a soltar costales aquí, ¿ok? Vamos a soltar los costales aquí y vamos a dejar que Jesús los tome y se los lleve. ¿Está de acuerdo? En una forma simbólica. Y si tú aún no tienes el yugo de Jesús, también hoy te digo, ponte ese yugo, ponte el yugo de Jesús, porque está hecho a tu medida. No te va a pesar en lo absoluto, ¿ok? ¿Sí? Así es de que mientras ellos comienzan a ministrar, yo te pido que vengas a soltar aquí tus costalotes. Ven a soltar aquí los costalotes, en el nombre de Jesús.